Las crónicas de Pax Hispánica. Queridos hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy quería invitar a una persona que siempre me estuvo ayudando desde que empecé en redes. Cuando la primera vez que me hice Instagram y tenía 1 o 2 seguidores, ya empecé a hablar con él y la verdad que siempre me dio buenos consejos y me pareció alguien que sabía mucho de la historia de España y especialmente que usaba unas fuentes, sobre todo que yo no conocía hasta ese momento. Entonces, estoy hablando ya de hace 3 años o así, cuando yo empecé con el canal y demás. Pues esa persona no es ni más ni menos que Javi, del canal de Tercio Viejo Sevilla. Saludos, Javi. ¿Qué tal, Pax? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. Muy contento de que hayas venido aquí a mi canal. Hemos hecho un montón de intentos para que aparecieses, pero es que se nos complicaba la vida, que sí, tú y yo somos dos tíos muy ocupados. Bueno, tú sabes, aquí, aquí el día ese también, vamos, estuve con, creo que fueron 40 de fiebre, una cosa así, Sí, sí, sí. la noche Pues, anterior, o sea, un jaleo. me mandaste un audio, me acuerdo que es que daba pena escucharte. Digo, madre, este hombre está para hospitalizarle. Estaba Pero ahí bueno, gritando, devuélvanme mis ibuprofenos y mi paracetamol y todas esas cosas, estaba gritando eso. la verdad que al final lo hemos conseguido, ¿eh? Al final ha costado, pero aquí estamos. Pues sí, Bueno, pues ¿qué pasa? yo te he traído hoy aquí, Javi, porque quería que nos contases cosas sobre la conquista de América. Ya sabes que este canal, igual que el tuyo, pues trata de la historia española en América especialmente, de la historia española en general, pero sobre todo centrados en la historia española de América. De América, de Filipinas, de África, incluso algunas islas por ahí que también hemos hablado ya acerca de Oceanía. Entonces, yo quería preguntarte, Javi, ¿cómo fue la conquista de América? Cuéntanos un poco, introdúcenos en este tema para los que... Porque sí, mucho hablar de leyenda negra, pero vamos a hablar de historia. Mira, mira, a mí, mira, te voy a comentar una cosa, lo vamos a extrapolar a una cosa muy importante. Mira, hay una serie que se llama Conquistadores Adventum, que hay gente que le encanta, tiene muchísimos fallos históricos, pero empieza muy bien la serie. Empieza en el campamento de Santa Fe en Granada y llega una persona muy nerviosa que tiene que hablar en este caso, con los Reyes Católicos. Y llegan los Reyes Católicos, bueno, que todavía no eran los Reyes Católicos, fue la toma de Granada, porque el título de verdad de los Reyes Católicos es de 1496. Y llega, se presenta ante Isabel y Fernando y le dice, ¿esto qué es? Y esa persona es Antonio de Nebrija. Y le dice Antonio de Nebrija, esta es la mayor arma que va a tener a usted el imperio, dice algo así, que el imperio que va a empezar a construir, ¿no? Como si supiera de verdad lo que fuera a pasar allí en América y tal, ¿no? Pero date cuenta de que es una cosa muy importante que la conquista, aparte de hacerse, un dato muy importante es el tema de los idiomas. Ahora mismo somos 600 millones de personas que hablamos castellano, porque Eso hablamos es. español. Sí. Pero si ya para cómo extrapolamos, ¿cuántas personas hablan las lenguas indígenas de todo el continente americano conservadas gracias a España? Y ahora otra cosa, que es un dato que a mí me encanta, que muy poca gente lo conoce. ¿Cuántas personas hablan el idioma de signos? Porque el idioma de signos también se inventó en el siglo XVI. Fray Ponce de León. Pero el idioma de signos, si no estoy mal informado, es universal. Es eh, decir, pero lo una inventó persona primero, de Francia lo va a hablar igual que lo va a comunicar igual que una persona de claro, España. pero lo inventó Fray Ponce de León y Juan Pablo Bonet, dos monjes de León en el siglo XVI. Mira, eso no lo sabía, ¿sí? Sí. Qué curioso. Entonces, ¿cuánta gente habla su idioma gracias a España? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente, cuánta cuánta gente se puede? gente, cuánta gente, bueno, no sé si sabes el dato, habla el lenguaje de signos? Pues exactamente no lo sé. Pero es que tiene que ser un número altísimo, porque claro, si es Pues, universal, no sé si luego pues habrá la gente, un lenguaje de signos distintos en China que en Australia, no lo sé. pues este monje le mandaron a un señor, a un noble de allí, le mandó a un hijo suyo porque no podía comunicarse y se lo encomendó a él porque, claro, ese hijo, si no puede comunicarse, no puede heredar. Ajá.
Entonces, pues le enseñó a hablar, diseñó un idioma de signos que al final consiguió que esta persona fuera apta para comunicarse. Pero claro, entonces, ese lenguaje de signos, pregunto y lo pregunto desde la más absoluta ignorancia. Yo tengo entendido que es el auténtico. Es decir, el que inventan los El españoles. primigenio de los idiomas de signos es el que hace que la primera persona que hace que el idioma de signos continúe es Fray Ponce de León y Juan Pablo Bonet. Tiene el libro, hay documento, estatua al respecto, está todo documentado. Curioso porque además, una de las cosas que yo, bueno, nunca me la había preguntado, ¿no? Pero yo ya lo daba por hecho, que igual existe un lenguaje de signos en Occidente, que evidentemente no obedece a las lenguas, es decir, tú siendo español, pues hablas con un francés en lenguaje de signos y es el mismo idioma, pero sí interprete que a lo mejor, pues no sé, en otros sitios más alejados, igual se producía, pues, por ejemplo, en China, imagínate, ¿no? Que tuviesen no sé, otros gestos distintos para las mismas palabras o lo que fuese. Así que, oye, me llama mucho la atención, ¿eh? Porque, oye, como curiosidad, sí, ahora que lo estamos hablando, recuerdo algún nacionalista de Cataluña, hace mucho tiempo, pero recuerdo haber dicho que existía una lengua de signos catalana que era distinta a la lengua de signos española. No estoy seguro, ¿eh? Pero pero ya me digo, joder, pues si ya dentro de España hay diferencias, Sí, hombre, se imagínate si nos supone que vamos a China. también, se supone que también Gandhi, Teresa de Calcuta y todo el mundo es catalán ahora también. Sí, bueno, es que el Instituto de Nueva Historia, que es el que se ha encargado se ha encargado, no, realmente la que se ha encargado sea a nivel político. Lo que pasa que le han pagado bien a este instituto, lo han creado y lo han llenado de dinero para que suelte estas falacias. Ya. Creo recordar que decían que Cervantes era catalán. Cuando ya se vio que no era catalán, dijeron que forzosamente el Quijote tenía que ser una copia de Tirante el Blanco. La obra es verdad que es anterior y creo recordar que se publica en Valencia varios años antes. Pero bueno, que fue un poco su escapada. Que no digo yo que no haya influencia en el Quijote de Tirante el Blanco, ni mucho menos, pero de ahí a decir que el Quijote es una obra catalana que solamente se ha limitado a traducir, como se dijo en un primer momento, y también se dijo que Cervantes era catalán. También se dijo que Colón era catalán. Incluso llegué a escuchar que Da Vinci era catalán. Sí, sí, todo, todo, todo. Ujú. Vamos, no es raro esto porque lo hacen. O sea, yo me acuerdo cuando pasó el tema de Messi y tal en el Barça, cuando explotó al principio y tal. Recuerdo cómo ellos nos vendían que tenía una abuela, una bisabuela que había nacido en Barcelona o no sé qué hostias, y que por tanto Messi pues, tenía sangre catalana, claro. Ya, pero es que ese es otro debate que si quieres lo tratamos ahora después, el tema de que últimamente está todo el mundo con los genes y con el genetismo y con todo ese tipo de cosas, y digo, pero a ver, si fuéramos puros todavía respecto a lo que éramos en el siglo XVI, estaríamos hablando que todos somos primos hermanos, y aquí eso que nos terminó el imperio con la endogamia, pues más o menos sería algo parecido, ¿sabes? Porque aquí nos hemos mezclado ya todos con todos, de pureza racial queda poca, Eso es cierto. y eso es algo que pasa. A mí incluso, a mí que me acusan tanto en redes sociales y tal, de, oh, es que eres hispanista y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, digo, si yo soy más tolerante que tú, si eres tú el único que piensa que tú es que eres puro y tal, y no sé qué, y la pureza racial y tal, es que muchas veces las conversaciones que te encuentras por ahí, parece la, Sí, conferen sí, sí, sí. parece la conferencia de Bansi que hizo la CSS alemana en la Segunda Guerra Mundial, hablando de si sois 25% judío y 45% alemán y 30% francés, y Sí, sí, es sí, que total. esa- Yo recuerdo un autor que además se esforzaba muchísimo por intentar llenar el corazón de los indígenas de odio hacia España, y además con tintes claramente racistas, que creo que se llamaba Claudio Reinaga. Claudio Reinaga es un autor, Ujú. ya tiene muchos años, sus libros, o sea, no te creas que es actual ni mucho menos, pero sí recuerdo que lo leías y decías, pero bueno, es que esto prácticamente parece un manifiesto de la Alemania de los años 30, ¿no? Antes de la guerra. Pero sí, sí, hablaban de eso, de que uno pues es heredero de las culturas, bueno, de las culturas, del... Pero bueno, volvamos al tema que dijiste antes de la conquista.
Sí, claro, claro, claro. Y, a ver, la conquista. Vamos a abordarla desde el punto de vista que hay ahora mismo en las redes sociales. Hay mucho vídeo de inteligencia artificial mal datado, lo cual la gente se ve una peliculita y se cree que ya por eso sabe de historia. Porque, mira, hay dos vertientes. Ujú. El tuyo es a nivel divulgativo. Hay otro que es a nivel no divulgativo, que es a nivel de nacionalismo puro, pero te estoy diciendo por un lado y por el otro. Sí, Porque, mira, los dos lados tienen el mismo punto de vista. El español siempre dice, quiero aclarar a todo el mundo que yo soy español, mi familia es española, mis raíces son españolas, todo es español, soy 100% español, muy español, súper español. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, vamos a ver, señores, mirad los vídeos de inteligencia artificial que todos cuentan lo mismo. Los 300 españoles que no sé qué, que no sé cuánto, que consiguieron, que no sé qué y que no lo otro. Los 300 españoles. Fijaros que siempre os dicen los 300. ¿Qué pasa? ¿No había 285? ¿No había 420? ¿No había 300 españoles? O sea, llegaba un momento que era la conjunción cósmica que los 300 es cuando conseguían hacer cualquier hito. Eso fijaros siempre. Después, otra cosa. Está el lado indigenista. Dice, el cacique no sé qué, el que nunca fue rendido, el que no sé qué, que no sé cuánto, que el que nunca se sometió a los españoles. Claro, si durante todo el continente americano hay caciques que nunca se han rendido, dígame cómo fue la conquista. Y la conquista tenemos que resumirla como dice Hernán Cortés en la quinta carta de relación, cuando está tomando Tenochtitlán, que dice, nosotros somos 950 y vienen con nosotros 150.000. Eso lo dice Hernán Cortés de su puño y letra. Y eso fue la conquista. 900 españoles, 950, no 300, con 150.000 indígenas. Y ahora cuando te hablen del tema del genocidio, tienes que decirle lo siguiente. Hernán Cortés en esa carta dice que no sabe cómo seguir luchando contra los que tiene que luchar y no sabe cómo parar a los suyos porque nunca había visto tanta crueldad. Hernán Cortés dice que no sabe cómo parar a los suyos. Porque no sabe cuánto, o sea, está viendo tanta crueldad, incluso hace referencia a los gritos de dolor que está escuchando Pero se refiere a sus propias tropas. a sus propias tropas. O sea, sus propias tropas son las que están sufriendo. A ver, Hernán Cortés dice en esta carta, yo sigo luchando contra los que quiero derrotar, pero es que me estoy planteando a ver cómo puedo continuar luchando contra los que quiero derrotar mientras pongo un poco de orden en lo que está ocurriendo entre los mexicas y los chacaltecas, por ejemplo. Por la crueldad que había entre ellos. Claro, es que es lógico que pase eso. Porque mira, tú date cuenta que por qué no hay ninguna fosa común a manos de los españoles, eso que tanto se quejan en América. ¿Tú tienes datada alguna? Tú tienes, porque se supone que los millones y trillones y billones que nos dicen que terminamos con ellos en América deben estar enterrados en algún lado, ¿no? Y debería haber restos de huesos por el acero, de balas de arcabuz, de todo ese tipo de cosas, y no lo hay. ¿Por qué? Porque eso de tanto se quejan lo hicieron los mismos, o sea, lo hicieron entre ellos mismos. En el 2007 se encontró el primer indígena muerto en Perú a manos de un arcabuz. Uno. En el 2007. Pero claro, no se encuentra, por ejemplo, una fosa común, pero ahí te podrían decir, bueno, pero es que no tienes una fosa común en cada batalla que se ha librado en Europa. No, pero es que estamos hablando de que, mira, estamos hablando de que se supone que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. ¿Vale? Sí. 60 millones de personas. Los alemanes terminaron con 6 millones de judíos. Y los alemanes no fueron capaces de procesar con toda la industria, con toda la tecnología, con toda su infraestructura, no fue capaz de procesar a 6 millones.
para hacerlos desaparecer, que es lo que querían hacer, ¿no? Ahora dime tú, ¿cómo? Mira, yo tengo datado que en el momento que hay más españoles de la península en el continente militares, son 57.000. Dime qué tipo de infraestructuras tienen y cómo van cazando y cómo van buscando indios por toda América, los llevan a un sitio, los procesan, los hacen desaparecer para que no haya restos de indígenas. Estamos hablando de que esta gente, por ejemplo, los mexicanos dicen que allí en México 50 millones. En Perú dicen que otros 30 millones. ¿Dónde están? En la isla de la Española, Bartolomé de las Casas dice que terminamos con 3 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde hay restos? Pero es que no te estoy diciendo que encontraran fosas, que donde hay grandes. Yo te estoy diciendo, mira, se ha encontrado un enterramiento de 20 indígenas muertos por balas de arcabuz. No lo hay. Que no lo hay. Es que deberían aparecer. Y sin embargo, mira, por ejemplo, otra cosita de la conquista, tú sabes, Cholula, ¿no? Ajá. Pues en Cholula, que dice que siempre que Hernán Cortés hizo una masacre allí, lo que se encuentra en Cholula son enterramientos sacrificales. ¿Dónde están los restos de esa matanza que hizo Hernán Cortés? ¿Qué tenía? Hernán Cortés iba con el guante de Thanos y iba haciendo ¡pum! Desaparecer. Pero vamos a ver, ahí es que no sé si te estás refiriendo. Lo que estás contradiciendo ahora realmente son cosas que han dicho historiadores o que se dicen por redes. O, por No, ejemplo, que a dice ver, algún político como pasó con Chávez o Maduro, que han dicho dime. cosas muy negro legendarias sin tener mucha idea. No, en Cholula, siempre a ver, durante la conquista de México se acusa de 2 masacres. La de Cholula Sí, y la del Templo Mayor. sí. Pues te estoy hablando de esa famosa de Cholula. O sea, tú con esto que estás diciendo, realmente lo que estás haciendo es desmentir esas dos masacres. Efectivamente. O que España cometió esas dos masacres, ¿no? Porque. A ver, la del Templo Mayor ocurrió, pero es que la del Templo Mayor es un golpe de mano. Es un golpe de efecto, es un golpe de decir, a ver, vamos, cuando ya se termina la conquista, bueno, cuando está la conquista, porque la conquista en el fondo no termina en 1521, se ordena siempre que los españoles hagan alarde de tropas. Un alarde de tropas que tú salgas con tu ejército, hagas tu desfile y que tú digas, aquí estoy yo con todo mi poderío, ¿no? Ujú. Y no te estoy diciendo que fueran alardes de tropas, te estoy diciendo que tú, si sientes que te van a atacar, tú haces primero un golpe, el cual consiga que adelantarte tú al golpe que te querían dar. Y eso es lo que hace Pedro de Valdivia. Entonces, es decir, de alguna Eh, manera, bueno, no sé he cómo dicho, lo. he dicho, he dicho, he dicho Pedro de Valdivia. No, no es Pedro de Valdivia. Que entonces lo que estamos hablando que es lo que pasa allí en Tenochtitlan. Lo que hacen es se adelantan y hacen ese ataque solamente para hacer imponer su voluntad, pero es un error. Es un error porque si se te hubieran levantado allí en ese momento todos bien y tú no hubieras podido recular y haberte metido en el palacio en el que estás ahí fortificado o como huésped, ¿qué hubiera pasado si se pierde Tenochtitlan y hubiera llegado Hernán Cortés y no hubiera podido volver a empezar todo eso? La conquista lo mismo se hubiera parado, ¿no? Y a ver quién viene después, que hombre, que hubiera llegado alguien, pero a ver cómo hubiera sido, ¿no? No, claro, a ver, es que ese es un poco el tema, como nos cuesta mucho entender cómo fue la historia, vamos, al revés, nos cuesta mucho entender cómo fue la historia precisamente porque no nos pensamos que si alguien no hubiese hecho algo que nos parece mal, pues no hubiese pasado. Y no, Ujú. probablemente hubiese pasado, pero lo hubiese hecho otro, a lo mejor peor, a lo mejor igual, a lo mejor de otra manera, Ya. pero van por ahí los tiros. Es un error pensar que si no hubiesen llegado los españoles, por ejemplo, que es un tema que sacan mucho, a mí me lo dicen mucho en redes, sobre todo
sectores cercanos al indigenismo, dicen, bueno, es que los españoles nadie les pidió venir. Si no hubiesen venido, nos hubiese ido bien. No, si no hubiesen venido, hubiesen llegado probablemente 30 o 40 años después otros. Tal vez los portugueses, no creo, porque los portugueses ya tenían su ruta hacia las Indias. Tal vez los franceses, tal vez los ingleses. Es decir, y hubiesen hecho otras cosas. Yo digo que hubieran llegado los ingleses. Porque a mí me dicen, no, hubieran llegado los otomanos. Si los otomanos 1570 no tienen barcos de gran tonelaje, que van a atravesar el Atlántico. Lo que pasa es que Inglaterra, sin la motivación de saber que hay algo allí, es complicado que hubiese pensado en ir, porque no era un país con excesivos recursos como para asumir riesgos. Correcto. En ese momento. En ese momento Inglaterra era, a ver, que luego me funan si digo esto, ¿no? Pero era un poco más que un pueblo de costa. Nah, un pueblo de costa tampoco, ¿no? Pero es verdad que para porque ese es otro y lo voy a contar ahora. Otra de las cosas que se dice muchas veces es que España encontró América por suerte. A mí me parece muy bien que digan que evidentemente Colón no estaba buscando América y encontró América. Entonces, hasta ahí se puede decir que fue suerte. Pero precisamente que España financiase a Colón se tienen que dar varias cosas. Uno es que en ese momento España tuviese fe en Colón, tuviese los recursos para apostar por Colón, porque no todos los países tenían. O sea, no es fácil. No es fácil darle a un tipo 3 barcos. A ver, tú le puedes dar 3 barcos, pero ten en cuenta si estás rondando la bancarrota, si estás sumido en guerras civiles, si estás... Y en ese momento España ya había pasado ese mal trago. Entonces es un momento en el que tiene una pequeña prosperidad económica que le hace pensar que tiene que arriesgar. Tiene que arriesgar porque es interesante esto que la gente no suele entender. Tiene que arriesgar porque Portugal, unos años antes, había conseguido ya encontrar una ruta hacia la India. Sí, para eso poder traer especias a Europa. Por el Tratado de Alcázar Toledo. Y lo hace bordeando África por el sur. Claro. Para luego llegar a la India, todo el Golfo Pérsico y demás, y llega a la India. Por eso Portugal tiene muchas posesiones en África. Claro, vámonos más atrás en el tiempo. ¿Por qué Portugal tiene especial? O sea, ¿qué tiene que ver Portugal con la India? ¿Por qué Portugal llega a la India si Portugal está en el extremo opuesto de Europa, que más cerca está de la India? Bueno, ¿qué había pasado? Pues que el Imperio Otomano, los turcos, Sí. no sé si es correcto llamarlos turcos, bueno, pero vale, sí, vamos a decir el Imperio Otomano. Los otomanos. Los otomanos se habían hecho con el control de zonas estratégicas para impedir la ruta, creo que era la ruta de la seda, ¿no? El nombre que tenía en ese momento. Sí, hombre, tú date cuenta que el mercado La ruta de principal las del mundo especias, vamos a decir la ruta de las especias. era Constantinopla, ¿no? La ruta de la seda, ¿no? Venían por tierra y al llegar los otomanos prohíben el paso de mercancía por allí. Vamos, lo prohíben, lo imposibilitan, vamos a dejarlo ahí. Y claro, entonces surge la necesidad de llegar hasta la India por mar. Y eso es, claro, si vas a llegar por mar, es más complicado que llegue Italia, es más complicado que llegue Inglaterra, es más complicado que llegue Noruega. Ya. Ahí ya los que tienen algo más de peso, pues son los que puedan ir teniendo posesiones en África. Entonces Portugal es lo que va haciendo esa especie de conquista de cabos, esa especie de... Dime, Pero sí, perdona. No, eso tiene que ver lo que te decía eso con el Tratado de Alcázar Toledo, porque en ese tratado a lo que es Castilla se le da la salida hacia el Atlántico. Y a Portugal se le firma el tratado se firma que ellos vayan para África. Eso es. Tú fíjate cómo es la cosa. África se cartografía 2 siglos más tarde que América. Sí, sí. Y la tenemos al lado. Y África, de hecho, el interior de África, hasta el siglo XIX, no tiene interés. Es importante decirlo esto. El señor Pax Hispánica, supongo. El doctor Livingstone, supongo. Doctor Livingstone, pues, sí. África, todo se ha dicho, las fuentes del Nilo. Sí. No las descubre un inglés, como bien. Bueno, habría que matizar, porque no es igual las fuentes del Nilo azul que las fuentes del Nilo blanco. ¿Vale? Pero una de esas fuentes son las que descubre, creo que se llamaba Pedro Páez, que además fue el primer europeo en tomar café. O eso se piensa. Y fue español en el siglo XVI, 200 años antes que el doctor Livingstone o que cualquier otro de estos. Creo que había otro inglés también que se le atribuían el descubrimiento de las otras fuentes del Nilo, Sí, precisamente de las que descubre Páez. Es que ahí se encuentran dos, el Livingstone y el otro que tú estás diciendo. Sí, es que no sé cómo se llama el otro ahora. No Inglés. o así. Bueno, inglés. Eso, un apellido inglés. Sí.
Y precisamente esas fuentes se le han atribuido durante mucho tiempo a Inglaterra, el descubrimiento me refiero, y fue Pedro Páez el que realmente las descubrió. 200 años antes, en el siglo XVI, el siglo XVI me parece que es en el 1500 y poco. Sí, Y también, pues, parece ser que es el primer europeo que llegó a tomar café, que es muy curioso, ese, ¿no? ese dato nunca se sabrá del todo, ¿no? Complicado Pero, saber si es el primer europeo en o el tomar café, pero primero que lo bueno, tiene documentado. sí, el primero que lo tienen documentado es más correcto. Mm, Por ser un poquito más purista. Entonces, lo que digo, África no interesaba hasta el siglo XIX y precisamente a partir del siglo XIX interesa porque tiene materias primas. ya, América tampoco fue para los europeos especialmente interesante, salvo para España y Portugal. Y esto se hace porque empiezan a aparecer ciertas minas de metales preciosos que la mayoría son de plata, pese a lo que se dice de que había mucho oro, lo que principalmente extrajo España de América fue plata. Es ya. otro de los mitos, porque queda mucho más dramático decir que nos robaron el oro a que nos robaron la plata, ¿no? Pero bueno, sí, es así. Esa historia que ellos te cuentan muchas veces, dicen, no, es que se podrían construir 3 puentes de América a España de plata. Pero es que eso no es que lo cuenten, es que eso lo dijo un presidente del gobierno. Ya, Eso lo dijo un presidente del gobierno, Hugo Chávez, dijo eso. Entonces, claro, dice: "Ve, es que hemos estado calculando, no sé con qué datos ni con qué fuentes, pero hemos estado calculando y se podría construir un puente de aquí a España", creo que dijo, desde Caracas hasta Madrid. No estoy seguro, que alguno me corrija en los comentarios luego pero si la frase era así. mira, y lo que dijo después Maduro, lo de Y que es muy comunista, El ¿sabes? Imperio Español mató a Jesucristo. Sí. Pero ya no solamente eso. Yo considero más grave dentro de esa locución que tiene él, es lo que dice lo siguiente, dice, Jesucristo fue el primer antiimperialista de la era moderna. Y dice, de la era moderna, dice, de los últimos 2 o 3 mil años. O sea, y lo dice 2 veces. O sea, que puede que sea un lapsus que te diga el Imperio Español mató a Jesucristo, pero que te diga 2 veces y te recalque. El último antiimperialista, el primer antiimperialista de la era moderna, de los últimos 2 o 3 mil años. De tu vale, ¿dónde dejas la Edad Media, tío? Sí. ¿Dónde la dejan? Curioso, es muy curioso. Pero el tema, mira, es que hay tanta gente que, que el tema de la leyenda negra es como el fan del equipo de fútbol que cree que su equipo de fútbol es el mejor pase lo que pase. Porque, a ver, porque lo que es buscar fuentes y aceptar las fuentes que te están dando y los datos que te están dando con fuentes, no lo acepta nadie. Entonces les da igual lo que tú le digas. Yo he dejado de debatir con ese tipo de gente. Yo directamente, cuando entra alguno en un live, le hago, mira, el otro día me pasó una cosa muy graciosa porque entra uno diciendo de que yo era torpe porque yo no sabía 5 idiomas. Y yo le dije, muy bien. Le digo, es que a usted hablar 5 idiomas solamente le legitima hablar de idiomas. Y me dice el tío, no, tal. Y le digo, mira, le voy a hacer una pregunta. Y le digo a toda la gente que estaba en el live, le digo, callarse todo el mundo, por favor, y que nadie le ponga nada. Le digo, mira, voy a hacer una pregunta de cultura general, ¿vale? Le digo, la primera. Digo, capital de Italia. Después le digo, capital, y digo a todo el mundo, por favor, ojo con lo que voy a decir. Capital de Berlín. Y le digo, y después, capital de Inglaterra. El tío callado. Y le digo, y ya cuando le diga al tío, mira, ¿y 8 por 7 cuánto es? Se desconectó, tío. Y ahora también, mira, esta gente utiliza mucho una cosa que es un famoso estudio que hay de que los españoles matamos a 57 millones y tal de una universidad británica y tal. Vale, el estudio te dice que matamos a 57, sí, entre 3 y 57 millones. Pero se quedan con el 57 millones. Entonces yo te puedo decir, Pax, que yo hice el amor ayer 3 o 57, entre 3 y 57 veces. Ojo que 3 no son pocas, ¿eh? En el peor Ya, de los ya, pero casos. entonces yo hice ayer el amor entre 3 y 57 veces. Así que
Estamos hablando de todo eso. Y lo que no se dan cuenta es eso, lo que estamos hablando de principio, las fosas comunes. ¿Por qué no hay fosas comunes? Porque no hay ese genocidio. ¿Por qué no hay fosas comunes? Porque el 90% de la tropa que utiliza España es natural de allí. ¿Por qué? Porque mira, si Hernán Cortés te dice eso que hemos, repito, nosotros somos 950 y venimos con 150.000. Si estos 950 tuvieran el poder exacto y verdadero para poder imponerse, o sea, imagínate que fueran 950 Navy SEALs del ejército estadounidense actuales, por mucha potencia de fuego que tuvieran esos 950, 150.000 de un lado y 150.000 del otro salen corriendo contra esos 950 y se lo acaban comiendo. ¿Por qué? Porque no hay cadencia de fuego para terminar con tantos. No, claro, claro. Tienen que cargar, las armas se calientan, etc, 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 etc. Les pasaría lo mismo a que a los británicos ni Salwanda. Pues es que estamos hablando que si los españoles fuéramos haciendo tanto terror y tanto miedo, esos aliados no se hubieran unido a ti. Sí, sí, totalmente. Esos aliados no van sumándose contigo. Esos aliados no dicen, pues yo, mira, yo me apunto con esta gente a hacer fortuna y me voy a ir fundando ciudades por ahí. Me voy a ir a Filipinas a luchar contra los unos, contra los otros, contra quien haga falta. Y todo ese tipo de cosas. No existiría lo que es de verdad. Es lo que le digo yo a toda esta gente. Es que, para bien o para mal, tú eres lo que pasó en la conquista. Tú eres la consecuencia de la conquista. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, es decir, no. Es como dice Zunzunegui, que por cierto tú lo conoces. Tú estuviste Tengo allí, esa suerte, tengo esa suerte. allí con él en Sevilla, te vi en un vídeo, ¿no? Estuvisteis ahí tomando algo, tal, de No, picnic. él viene aquí a Sevilla con un grupo, porque él hace rutas con gente de México. Anda, Y qué él viene, bueno. claro, él viene con un grupo de unas 30 personas, pero él, por ejemplo, yo aparte que le hice de guía en alguna parte de aquí de Sevilla, si estuve aquí 2 noches, las 2 noches cené con él. Pero cené con él y uno con su pareja y otro con su pareja y otra pareja más. O sea que muy bien, muy bien, Muy muy bien, bien. muy bien. Sí. Es un No, tío, de hecho, se me le ha ve un tío muy animado, simpático. a mí me ha animado a escribir un libro. ¿Mm? Me ha dicho, Javi, ¿tienes conocimiento? ¿Sabes contarlo? Para adelante. Pues bueno, nombraba a Zunzu precisamente porque es una de las cosas que dice él, repite mucho, vamos, en sus vídeos. Y es que dice, vamos a ver, no te pido que te caiga bien Hernán Cortés, pero te pido que lo aceptes y lo reconozcas, porque es como tu padre, te puede caer mejor o peor, pero evidentemente es tu padre, ¿no? Ya. Es Puede que ser mira, que hasta ni te hables con él, pero bueno, lo que sí es cierto es que es tu padre y a partir de ahí tú sabrás, o según cómo sea es un caso histórico, evidentemente no se puede comparar con un padre, ¿verdad? ¿No? Pero tú sabrás cómo te quieres tomar la historia. Puedes estar todo el día amargado pensando somos lo peor, somos el resultado de que el mal le ganase al bien, somos hijos de aquellos violadores, de aquellos bárbaros, de aquella gentuza, y todo estaba destinado para que fuésemos lo más, pero se torció y acabamos siendo lo peor, ¿no? Es un poco allí no lo que, había ni lo que caries, cuenta como él. dice él. Allí no Sí. había ni caries antes de la llegada de los españoles. Entonces, claro, tienes esa opción de ponerte a pensar eso, o por otro lado, tienes la opción de pensar, somos herederos de aquellos que fueron capaces de unir a todos los pueblos que había en México para derrotar al invasor que había venido 200 años antes y había ejercido una dictadura opresora con el resto de pueblos de México, que hoy ocupan México. Vamos. Y gracias a eso somos el resultado de la unión de pueblos con los españoles, los castellanos, lo que quieran, el término que quieran usar. Entonces, joder, a mí me parece una historia mucho más bonita. Ahora, tú Claro. dile a la gente, si además lo dice él, tú dile a la gente que son lo peor. Tú dile a la gente que son hijos de lo peor, que son el resultado del mal, son tal. Y luego vete tú a decirles que no hay que ser corrupto cuando llega un político, que no hay que robar cuando tienes la oportunidad de robar, porque claro, es que eso es otra de las cosas que no se dice. Un país, si la tasa de robos es baja o la tasa de criminalidad es baja, no es tanto porque el país sea rico, no es tanto porque el país tenga mucha policía, no es tanto porque el país tenga unas leyes muy estrictas, es sobre todo por la educación, porque la gente cuando puede robar no roba, por eso la tasa de robos es baja.
Cuando Ya lo puede decía matar, Cotado. no mata. Por eso la Ya, tasa de homicidios es baja. Cuando puede violar, no viola. Por eso la tasa de agresiones sexuales es baja. Eso en un país donde ocurra esto, me refiero. Por el ya, contrario, tú te vas a un país donde la gente se sienta que son hijos del demonio casi, y se siente que son hijos del demonio porque le cuentas una historia donde le dices que la sociedad actual, en el caso de México, es el resultado de que el mal le ganase al bien. Entonces, claro, en una sociedad así, que también pasa en España esto, ¿eh? Es importante recalcarlo. Lo que pasa es que en el caso de México me parece mucho más llamativo y mucho más ilustrativo. En el caso de España habría que entrar, porque yo creo que se ha usado mucho también por temas de guerra civil y tal, pero bueno, es un tema más reciente, puedo entender que haya polémicas, que haya resquemores, tal, pero en el caso de México, claro, es que son cosas que pasan hace 500 años. ya. Entonces, venderle a la gente que por lo que pasó hace 500 años, tú hoy eres lo peor, claro, la gente al final lo que te va a decir es, bueno, les minas la moral de alguna manera y cuando tienen oportunidad de robar, roban. Cuando tienen oportunidad, Ya, evidentemente ni son todos los mexicanos, ni esto se puede generalizar, ya, ni tampoco es un estudio psicológico que haya hecho yo, pero es una percepción que sacas un Zunzunegui y con la cual estoy de acuerdo. Si tú ya. machacas a la población diciéndole que son lo peor, pues ellos se creen que son lo peor, que los de fuera son lo mejor y en consecuencia que todo lo malo que les pase a ellos, no, es que claro, es que aquí en México demasiado poco nos pasa porque somos hijos de tal y cual y cual. Entonces, es lo que digo, no, o sea, ya por amor al país, yo intentaría contarles una historia, pues como la que dice Zunzunegui, que no es verdad ni mentira, hablamos de mitos fundacionales, ¿no? Como aquí en España, por ejemplo, se habla con el Cid o se dicen otras cosas. A mí me da igual si el Cid fue un mercenario o no. El Cid forma parte del folclore y de la cultura española. Y ya está. Y unos a otros nos reconocemos y nos sentimos de alguna manera en el bando del Cid. Ya, pero mira, y yo he estado muchas veces, incluso lo hablé con él, y dije, mira, es que el tema de la independencia es que como, el tema es que es como, por ejemplo, yo tengo 45 años. Imagínate que yo llevo independizado pues 26, 27 años. Y yo cuando me fui de mi casa me dijeron mis padres, no te vayas, tal, es pronto, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora yo vuelvo a mi casa diciendo, mira, me han echado de mi piso porque no lo puedo pagar, no tengo trabajo, no tengo nada, no tengo esto, y la culpa es de ustedes porque me dejaste independizarme. O te puedo decir, oye, mira, ayer me dejó mi novia, pero por culpa de los Reyes Católicos. Es que el tema es, mira, yo hice una vez, cuando dice la gente, no tal, es que pasen página porque el Imperio Español ya pasó. Y digo, vale, muy bien, pasa página porque la conquista ya pasó. Entonces, pues yo te digo, mira, ¿tú sabes lo que es pasar página? Mira, después de 8 siglos, cuando se termina lo que es la Reconquista, el 2 de enero de 1492, pasar página es que el 12 de octubre estás en otro continente. Hay gente que en el 2024 sigue viviendo en 1521, cuando cae Tenochtitlan. Hay gente que no avanza. Eso es cierto, sí, sí, sí. Ese es el problema. Entonces, por eso me refiero a lo que pasar página. Yo, por ejemplo, yo podría decir que mira, te lo voy a explicar de otra manera. No, me iba a ir a otro lado que era más largo, pero mira, el otro día ahí en TikTok puse una foto que era un poco clickbait, ¿no? Que era el cuadro de Ferrer Dalmau de la entrada de Cortés en Tenochtitlan. Y después puse abajo el Palacio de Cortés con la bandera estadounidense, cuando conquistaron Estados Unidos lo que es México. Sí, sí. Y la pregunta era, ¿por qué duele más la de arriba que la de abajo? Entonces, pues me salta uno y me dice, ¿a que usted no se siente orgulloso de que Escipión, el africano, conquistó su país? Y digo, es que primeramente no conquistó mi país. Escipión, el africano, no conquistó España. Conquistó el territorio donde hoy está tu país, pero eso no es tu país. Y le digo, Aparte, y mira, y le digo, aparte me siento súper orgulloso que viniera, porque mira, a mi ciudad le dio un dato histórico, que la primera ciudad fundada por Italia fuera de la península italiana es Itálica, que está aquí en Sevilla. Y le digo, y según su teoría, yo debería sentirme turdetano, porque los turdetanos eran los que habitaban esta zona. Entonces yo tendría que decir, anda, yo es que vinieron los romanos y me quitaron mi identidad turdetana.
y quitando de por medio a los cartagineses, a los griegos y a los fenicios. Y olvidándome después de los visigodos, de los bizantinos, de los musulmanes, de todo lo que ha ido pasando por aquí. Entonces, pues yo podría decir, pues mira, yo al contrario, yo me siento orgulloso de que Adriano y Trajano salieron de aquí y que uno de ellos era turdetano. Y yo me siento orgulloso, no, es que pobre Adriano y Trajano que le impusieron las leyes del malhechor imperio romano y genocida que vinieron a robarnos nuestra plata, nuestro aceite, nuestra riqueza y para colmo se llevaron a nuestras pobres tropas como carne de cañón a sus conquistas. Esa es la mentalidad de ellos. Esa es la mentalidad de ellos. O yo podría decir perfectamente, yo es que me siento visigodo porque al rey Rodrigo lo traicionaron los musulmanes y tal, y no sé cuánto, y yo me siento visigodo porque yo mi identidad como visigoda vinieron a aplacarla esos malvados musulmanes al mando de Tarik, porque ahí empezaron todo el mal y todo lo peor para España. Ujú. No, es que yo soy la consecuencia de que todas esas cosas me han pasado. Y tú también, Pax. Y hay que mirarlo de ese lado. Es que el problema es que hay gente que te digo, que hay gente que vive en 1521 Sí, sí, totalmente, totalmente. y no miran para nada adelante, tío. A ver, yo creo que hay esto, si esto, no sé si se me oye con eco. ¿Tú me oyes con eco? No, yo te oigo bien. Tú me oyes bien, ¿no? Vale, es que me dejo el micrófono un poquito lejos para que no se acople. Sí, a ver, te decía, es que yo creo que esto ocurre porque hay intereses políticos detrás. O sea, me parece que hay políticos que hacen el trabajo de un político, que se supone que es sacar el país adelante, ¿no? Sobre todo el presidente del gobierno. No les sale su trabajo y, claro, necesitan un culpable. Esto pasa aquí en España, ¿eh? Esto pasa constantemente. Necesitan un culpable. ¿Qué pasa? Que no se pueden poner bravos con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha hecho un más que notable intervencionismo en las repúblicas hispanoamericanas después de su independencia, pero más que notable. O sea, no me quiero ir directamente a Inglaterra, porque Inglaterra es lo que ocurre directamente en cuanto se independizan. Pero bueno, ya en el siglo XX, que dices, bueno, aquí ya parece que Inglaterra no está metiendo tanta mano, que sí que mete, luego lo veremos, pero bueno, pues tenemos la doctrina Monroe, tenemos el Plan Cóndor, tenemos la enmienda Platt en el caso de Cuba, que lo meten además en la Constitución, y eso al final lo que está haciendo Estados Unidos ahí es dominar Cuba gracias a la enmienda Platt. Si alguien no sabe lo que es, que lo busque, enmienda Platt en la Constitución cubana, y crea vamos a decir, el término de la República Bananera. Las repúblicas bananeras al final tendemos a pensar que bueno, es un lugar donde hay un dictadorzuelo, ¿no? que controla todo y le hace el favor a sus intereses más que a los del pueblo. Pero es que eso habría que añadirle, no, le hace el favor a Estados Unidos, que son realmente los que hacen las repúblicas bananeras. Todas las repúblicas bananeras que hay allí, que normalmente son territorios tropicales de Centroamérica, yo diría. Que al final son casi estados satélite, o sea, son colonias de Estados Unidos. No lo son sobre el papel, pero los tiene totalmente dominados. Y entonces ellos intervienen poniendo a los gobernantes que les vengan bien a ellos para poder controlar esto. Esto podríamos hacer un vídeo largo y tendido sobre cómo funciona todo esto, porque no es Totalmente. tontería. ¿Y tú sabes quién fue el primero que lo vio venir? ¿Quién? El gran libertador y prócer Simón Bolívar. ¿Sí? ¿Lo avisaba ya esto? En 1830 él tiene una carta que dice: América es ingobernable. Pronto se llenará de tiranuelos, lo que tú estás diciendo, Es cierto. y, Sí, sí, sí. y dice: América no se puede gobernar, aquí lo único que se puede hacer es emigrar. Sí, totalmente. Totalmente. Hasta el gran libertador lo dijo. Sí. Es que... Yo recuerdo que hace tiempo hice un short, tengo aquí algunos apuntes que hice sobre ese short, y me acuerdo que me preguntaban sobre eso. Es decir, exactamente por qué el caso de Brasil, por ejemplo, que se independiza de Portugal, no solo mantiene su territorio, sino que lo amplía, y sin embargo todas las repúblicas hispanoamericanas aparecen fragmentando los 4 virreinatos. Es decir, porque habría sido una independencia hasta bonita si vemos que se produce Sí. en 4 países muy grandes, que serían los 4 virreinatos: Virreinato de Nueva España, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata.
¿no? Ahí tendríamos 4 países muy grandes. Incluso, ¿por qué no? Se podría hasta extrapolar esto con los 4 países grandes del mundo anglo, que sería Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Luego tendrían, evidentemente, a su, entre comillas, madre patria, que sería Inglaterra, y ellos tendrían a su madre patria, que sería España. Eso fue con Aranda el que lo dijo. No, Y, no, y- no era... y claro, dime. Dime. No, perdona, sigue tú. No, eso que y ahí eso no se lleva a cabo, pero eso hubiera sido a mi gusto un acierto. Claro. Entonces, lo que comentaba yo es que, claro, que al independizarse de España, lo comentaba en el vídeo, ¿no? Decía algo así como que surgen en América un montón de repúblicas fragmentadas y enfrentadas. Eso es importante, que esa fragmentación es lo que llamamos la balcanización. Este vacío de poder es lo que permite a aquellos que permanecen unidos en América, que son Estados Unidos y Brasil, si mal no recuerdo en ese momento, son Estados Unidos y Brasil los dos grandes que se quedan ahí unidos después de las independencias. Claro, esto lo que permite de esos países que se han quedado es que se expandan precisamente a costa. ¿Por qué? Porque la América hispana, como se había balcanizado, las potencias europeas acaban interviniendo en esos países hispanos y los que se han quedado unidos, Estados Unidos y Brasil, también. Entonces, aquí os pongo algunos ejemplos que me parecía interesante. Los ingleses, por ejemplo, forjan influencia en el Istmo de Panamá. Se expanden en la Guayana y conquistan las Malvinas en el Atlántico Sur. Francia también hace intentos por controlar la desembocadura del Río de la Plata. Recordemos estos conflictos que hay entre el siglo XIX y el siglo XX. Estados Unidos, en menos de 100 años, llega al Pacífico y de ahí llega hasta las Filipinas, a costa de España, en este caso. Sí, sí, sí. Muchas de estas conquistas se hacen, pues como digo, a costa de los territorios españoles y Brasil hizo lo suyo también avanzando en el interior de Sudamérica. Que es que cuando se independiza Brasil no es el Brasil que conoces hoy. Y Brasil se ha Claro. expandido. ¿Vale? Entonces, estas repúblicas hispanoamericanas que habían surgido padecen un montón de guerras civiles, un montón de conflictos internos y todo esto impide que aparezcan gobiernos estables y duraderos. Todo esto en más de un siglo, ¿eh? Está ocurriendo Sí, sí, constantemente sí. guerras civiles. Bien, ¿qué pasa a partir de aquí? Esta anarquía militar que se está dando es la perfecta excusa que necesitaba la intervención extranjera. Es el pretexto que utilizan para ir interviniendo. Y entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre los casos que ocurren en Centroamérica y en el Caribe, cómo va Estados Unidos interviniendo a costa pues, de eso de necesitan ser liberados, necesitan ser controlados, necesitan tal. Y pues eso es lo que ocurre. Eso es básicamente lo que ocurre tras las independencias. Ese es el motivo de que Hispanoamérica esté balcanizada como está. No, pero aparte, mira, todos esos tipos de conflictos son los que han derivado en mucho odio que tienen entre ellos mismos. Sí, también. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, que si la frontera del virreinato era tal, que si no sé qué, que si no sé cuánto, todo ese tipo de conflictos son los que hacen que, por ejemplo, entre Perú y Bolivia tengan ahora mismo una lucha con el tema de la diablada y un montón de cosas entre ellos mismos. O sea, el tema de la diablada es algo que, por favor, no te metas nunca a hacer un vídeo de la diablada, Pax. Porque a mí me han insultado más hablando de la diablada que hablando de otro tipo de cosas en esto de la historia, ¿eh? Sí. O sea, terrible. Eso por un lado. Y, por ejemplo, ¿qué le pasó a Paraguay con la guerra de la Triple Alianza? Paraguay casi lo quitan de medio de la asistencia. Sí, total. Y es lo que digo, que cuando muchas veces cuando yo hablo de hispanidad, a mí la gente, no, es que es la imposición del español. Digo, no. La hispanidad de verdad no es la imposición del español. La hispanidad es que tengamos un acuerdo entre nosotros mismos y que seamos más hermanos. No que tengamos este tipo de odio. Digo, si lo primordial es que entre ustedes mismos sois los primeros que tenéis que respetar, entre ustedes mismos. ¿Y por qué? Porque precisamente entre los países de Hispanoamérica también se llevan bastante mal entre ellos. No, Por ejemplo, se van. se me ocurre la rivalidad que hay entre Colombia y Venezuela, por ejemplo. O Colombia, Venezuela. O mira, dile tú a uno cuando le escuchas el acento y le digas tú, argentino, y diga no. Y te diga el tío, uruguayo, por ejemplo. O los chilenos también se llevan bastante mal con los argentinos. Y con los peruanos, que me llamó mucho la atención. Y Bolivia, Ecuador. Sí. Y además, Entonces, en muchas ocasiones con tintes racistas. No sé si te has fijado. sí. Eso lo he visto también. Es tristísimo, pero ocurre. No, por eso te estoy hablando que el tema, que cuando hablan de hispanidad, ¿no? España sería la última en llegar, porque primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Sí, yo también lo digo mucho eso. Porque se nos echa en cara muchas veces a los hispanistas que parece que lo que queremos es que
Ellos dicen, bueno, es que los hispanistas sois españoles. Primera mentira, porque hay muchos hispanistas de México, de Argentina. Se me ocurre Patricio Lón, se me ocurre Zunzunegui, del cual ya hemos hablado. Se me ocurre Pablo Victoria, que en paz descanse. También se dedicó toda la vida también a defender la acción española en América. Pero vamos, que hay muchísimos. Es decir, que tienes en Honduras, que tienes también en el Parlamento Global Hispano tienen un montón de gente de toda América, de España, incluso de Filipinas. En Héroes de Cavite igual, hay hasta estadounidenses que hablan de hispanidad, ¿no? Tenemos a Alfonso Borrego, pero también tenemos el caso de Esteban Zacarías, que nos hace unas traducciones increíbles. Recomiendo muchísimo su canal Hispanidad Translation, que además traduce vídeos nuestros. Está muy bien porque así su mensaje llega al mundo anglo, ¿no? Que si no parece que se queda estancado y que haga precisamente eso, ¿no? Que haya encontrado ese nicho, oye, pues es digno de mención. Entonces es lo que comentaba, ¿no? Me parece que debido a toda esta balcanización, se han producido un montón de guerras, se ha producido un montón de enfrentamientos y un montón de conflictos que a día de hoy siguen teniendo, siguen vivos a nivel social porque siguen odiándose unos con otros. Es curioso, pero es así. Entonces, claro, como decía, si se nos acusa a los españoles, porque dicen que los hispanistas somos españoles, y se nos acusa de que fomentamos el hispanismo porque queremos volver a dominar América, queremos volver a hacer un imperio y someterlos, es absurdo, porque precisamente yo lo que propongo es, primero, la unión tiene que empezar por ellos, por los hispanoamericanos. Cuando ellos empiecen a unir, si quieren invitar a España, bien. Y si no, quizá España es la que, es decir, yo creo que todos vamos a ganar, España va a ganar, pero yo creo que los que más necesitan la hispanidad no son los españoles. Los que más la necesitan son ellos para poder hacer frente a los enemigos que les rodean, a los enemigos que les intervienen. Entonces, pero oye, eso ya la opinión que tenga cada uno. Yo también he conocido a Milton Enrique, el embajador de Panamá, el que hizo el famoso vídeo de que los españoles tenemos tanto, y él lo dice, lo que se le olvida a los hispanoamericanos es que España es la puerta a Europa. Para los negocios, para todo. Entonces es lo que se le olvida a esta gente. Totalmente, totalmente. Entonces les pasa eso, que es la cerrazón que tienen. A mí, el otro día un muchacho del Perú diciendo que yo soy racista. Y digo, pero a ver, estoy diciendo que para mí la cultura superior de la América prehispánica es el Tahuantinsuyo. Eso por ahí. Y digo, te estoy diciendo que por mí que puedan venir todos los hermanos hispanoamericanos que quieran a España y que puedan. Son bienvenidos. ¿Qué me estás hablando de supremacía? ¿Qué más quieres que te diga? Te estoy diciendo que para mí la hispanidad, si es una unión, y te digo que no te estoy diciendo que ni siquiera tuvieran que jurar lealtad al rey, que eso es lo de menos ahora mismo. Que yo te estoy diciendo que la hispanidad para mí es todo ese tipo de cosas. Y es el típico persona que tú le dices, Machu Picchu fue descubierta por los españoles, ¿sí o no? Dice, no, Machu Picchu fue un núcleo de resistencia que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que no. Machu Picchu, en el libro de oficial de Machu Picchu, te dice que Machu Picchu fue descubierta por los españoles. En el mismo libro oficial de Machu Picchu te viene. Y lo niegan, y lo niegan, y lo niegan. Y es lo que estamos hablando. Política y política y política. Adoctrinamiento en las escuelas. Y así es como les va a muchos de ellos. El otro día, un mexicano diciendo, no, es que la Inquisición no mató a tantos, vale, sí, pero eran los tribunales de verdad que eran los que mataban a más gente en México. Hay un dato de que un día los españoles ejecutaron a 54. Y digo, vale, ¿te preocupa de verdad que los españoles un día mataran a 54 y no te preocupa que en tu país hay 40.000 asesinatos al año? En el 2024. Eso te lo quería preguntar, lo de los 40.000 asesinatos al año, porque yo he leído otros historiadores que lo dicen. Es verdad que lo dice Marcelo Gullo, pero Marcelo Gullo al final se apoya en, creo que es Prescott el que lo dice. Sí, pero no te estoy diciendo sacrificio, te estoy diciendo en el 2024. Ah, en el 2024, perdona. Creo que hablabas de sacrificios. Como has dicho 40.000 justo y tengo esa cifra. A ver, el dato de los sacrificios, yo no creo que fueran, a ver, hay datos, por ejemplo, dicen, no, el día que se inauguró el Templo Mayor y tal, no sé qué, no sé cuánto. Zunzunegui lo califica de 20.000. Yo he llegado a leer 80.000. O sea, ¿cómo en 3 días van a procesar a 80.000? ¿Qué fuente has usado tú o en qué fuente has leído para determinar que son 80.000? Es lo que estamos hablando muchas veces, lo que hemos oído al principio de la entrevista o de la charla, que inteligencia artificial hace un montón de daño. A ver, ¿cómo van a procesar un pueblo del siglo XVI
a 80.000 personas en una semana, píntalos a el rollo que le tengas que contar a los dioses de turnos que tú tengas que contarle y tal, no sé qué, no sé cuánto. Le abres el pecho, le saca el corazón, dice, "Ué". Venga, y ahora escaleras para abajo. ¿A 80.000? No. Yo no creo que fueran tantos en general en el de esto. O sea, por ejemplo, en un punto concreto no creo que se pudieran procesar a tantos. Yo me voy más a la cifra que dice Zunzunegui, unos 20.000. Pero es que he llegado a leer por ahí 80.000 en una semana o en 3 días. En un solo punto. No te estoy diciendo en toda Mesoamérica. Ujú. Yo los sacrificios, yo veo que la antropofagia no era algo ritual, era algo que se necesitaba. De hecho, también está datado que cuando Cortés toma Tenochtitlan, los aliados se llevan carne mexica para hacer una barbacoa. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues no es algo ritual, es algo que lo hacían entre ellos. Mira, Que estaba llaman los viendo, ritos. conforme hablábamos, estaba viendo, perdona que te Sí, corte. Es decir, hemos dicho que 40.000 nos parecían muchos, es la cifra que da Prescott, ¿vale? Yo utilizo historiadores. Yo, ya. evidentemente, no soy arqueólogo, no estoy en los yacimientos que se encuentran, no puedo Pero contar el 40.000, nombre del ¿dónde? nombre. ¿Dónde? 40.000 el Imperio Azteca. Es que, Aunque te diré que también escuchas a Sun Tzu decir la cifra de 40.000. A mí me parecen muy altos, pero yo tengo no, algunos yo te fragmentos. estaba hablando del día o sea, de las celebraciones por el Templo Mayor. Zunzunegui creo que plantea 40.000 sacrificios al año. Sí, pero yo te estaba hablando de los sacrificados por el Templo Mayor. Por el Templo Mayor, no te estoy Sí, sí, hablando de sí. todo Mesoamérica. O sea, te estoy hablando del punto álgido de ellos mismos. Lo que te iba a decir es que si, o sea, a ver, evidentemente yo hablo de sacrificios anuales. A mí me parece difícil. Estoy preparando un vídeo para ver qué fuentes tenemos para determinar si había 5.000 o 1.000.000, ¿vale? Pero por saber, por intentar acortar cifras. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando Santiago Berbel hace unas Sí. semanas me pasó un documento de un tal doctor Botrow Borat, que por lo visto es una autoridad en la demografía del Antiguo México en la Universidad de California. Es profesor de universidad, no es un youtuber, no es un ideas, es un tío que sabe. No es un tercio viejo Sevilla. No es ni un Pax Hispánica, no, es un tío que sabe. Y entonces, fíjate, a mí me parece exagerada la cifra, pero él habla de 250.000 sacrificios al año. Pero este engloba toda Mesoamérica. Entiendo que sí. Es que es lo que Entiendo que estamos sí. hablando, es que es lo que te he dicho yo anteriormente. Digo, al igual que yo considero que no se puede Pero procesar joder, tanto, o sea, ¿en un año te has cargado 1.000.000 de personas? O sea, en un año, en 4 años te has cargado 1.000.000 de personas. 250.000 es mucho, tío. Es mucho. pero es que es lo que, mira, volvamos al tema que te estoy diciendo de las fosas comunes con los españoles, porque lo que aparecen son restos de sacrificio y no aparecen restos de los españoles. Es que es lo que yo dije una vez en una publicación, el genocidio que no existió y el genocidio que sí existió. Yo no te estoy diciendo, es que aquello es muy grande, tío. Pero es que después ya tenemos que irnos ahora a otro debate. ¿Cuánta gente vivía allí? Ajá. Es que es complicado, es complicado. A ver, la cifra de Rosenblanc también es bastante acercada, yo creo. Se acerca bastante, quiero decir. No recuerdo ahora cuántos dice que hay, pero no sé si son 9 millones los que dice Rosenblanc, estoy dudando. Pero es que hay, Mira, hay, hay quien te dice que hay 9 millones en toda América. Otros te es hablan de que 40 millones en toda América. Yo sé que España por aquel entonces creo que tenía casi 8 millones de población. yo creo que son 6 y pico lo que había. 6 y pico, bueno. Sí. Claro, es que también puede ser que estén contando territorios. O sea, porque en el caso de España no es igual la España peninsular que los territorios que tenía. No, pero a ver, 6 y pico, perdón. Yo creo que son menos, que España tenía 4 y pico. Muy poquitos, Mm, igualmente. Mejor me lo Cuatro pone. y pico, perdón. Fíjate, con esos 4 y pico. poquitos conquistar un continente entero. Y no solo conquistarlo, Mira, lo que sí te, lo crear que sí, ciudades, crear puentes, acueductos, hospitales, universidades. es que tú date cuenta que lo que te dicen los libros de pasajeros del archivo de India, que más o menos de media pasaban 1.000 personas al año. Sí, 1.000 personas de la península de América. sí, totalmente.
Es que el tema es, no, tal, y te dicen, no, es que las ciudades no podían vivir los indios. Digo, vale, sí, pero entonces ¿para quién se construían? ¿Por qué cuando cae Tenochtitlan es la ciudad más grande del Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano, perdón, lo he visto, me marca un Maduro, del Imperio, del Imperio Español, y, y cuando se pierde México, es la ciudad más grande del Imperio la que se pierde? O sea, no deja de ser la ciudad más grande de todo el Imperio. ¿Quién vive allí? ¿Para qué las universidades, los colegios? A ver, es que un castellano del siglo XVI, un español del siglo XVI en América iba a tener mejor sanidad privada que tú y que yo. Sí, sí. Porque en proporción, número de hospitales para número de personas, si los de allí no podían ir a los hospitales, Ujú. es que es absurdo todo lo que piensan ellos. ¿Para qué conservar las lenguas indígenas? ¿Para qué llevarte? A ver, ¿para qué te vas a llevar la primera imprenta, creo que es de 1524, ahí en Nueva España? ¿Para quién? Totalmente, totalmente. ¿Para quién? Sí, ¿Y sí, por qué, por ejemplo, ellos mismos, tú le dices a uno de ellos, le dices, ¿qué pasó en 1473 en Tlatelolco? Ujú. Y te dicen, no lo sé. Y dice, vale, pues Tlatelolco es la ciudad gemela de Tenochtitlan. Pues se dedicaron la guerra entre ellos mismos y los mexicas arrasaron la ciudad, descuartizaron al Tlatoani de ellos y llenaron de basura el templo mayor de la ciudad en 1473. No era la región de paz y amistad y de que no había ni eso. Estamos hablando de ciudades gemelas, o sea, ciudades hermanas que están pegadas la una a la otra. Y es que es así, es que el desconocimiento propio que tienen ellos, es que la gente se queda con el titular de la noticia, no investiga. Es que yo me he encontrado la noticia en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, te encuentras una noticia que dice, el día que Hernán Cortés arrasó un pueblo. Te metes en la noticia y es el caso de Sultepec Tecoaque. ¿Tú sabes cuál es el caso de Sultepec? No. El que se encuentran allí, que habían sido sacrificados y comidos unos españoles. Y eso está datado. Y eso te paso toda la información que quieras. Y de hecho, Tecoaque significa donde se los comieron. Y por eso se llama Tultepec Tecoaque. Así que en ese pueblo, incluso va Alonso de Ojeda, creo que era así, Alonso de Ojeda va con 800 españoles y 2000 indígenas. Y se encuentran allí y le dicen a Cortés lo siguiente, le dice, no, mira, que a pesar que sean malitos, que sean unos pillines, hay que traerlo al buen redil, que no le declaremos la guerra, pero se encuentran tal barbarie cuando llegan allí, se encuentran niños descuartizados, mujeres sacrificadas, los caballos se encuentran partidos por la mitad, caretas de pieles de españoles, se encuentran incluso en una de las cárceles que tienen esta gente, se encuentran el nombre de un español, como lo típico dice, Pax Hispánica estuvo aquí. Sí, 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 o sea, se encuentran tanto y esta gente se los comieron allí. Se los comieron. Y eso está datado por el mismo gobierno mexicano. Y eso también te lo niegan. Digo, si no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo tu gobierno, tío. A ver si a López Obrador también lo está pagando Pedro Sánchez, porque a Zunzunegui también lo paga Pedro Sánchez, al parecer. ¿A eso dicen? Sí, sí, también, también. Así que te vas encontrando cosas así. Pues Javi, vamos a ir despidiéndonos. Ha sido la verdad que una hora muy entretenida. Me ha gustado mucho que vengas aquí, llevamos mucho tiempo planeándolo. A ver si puedes volver y no tenemos que esperar tanto tiempo. Ya sabes que este canal está a tu entera disposición, lo que Gracias, hijo. necesites. Pues cuando tú quieras y si quieres, mira, podemos hablar un día de, bueno, si quieres te paso la información tanto de Zultepec como de el lenguaje de signos y tú haces un vídeo y lo que tú quieras. Lo tengo todo bien datado por aquí con fuentes y demás. Vamos, eso te puede hacer un copia y pega, vamos, sobre la marcha. Perfecto, perfecto, claro que sí. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Javi. Bueno, y a toda la Venga. audiencia que nos estáis viendo, si os interesa este tipo de contenido, no dudéis en seguir a Tercio Viejo Sevilla. Lo tenéis en Instagram, también estás en YouTube, ¿verdad? No, en YouTube perdí la clave, tío.
Nada, pues ya en YouTube no trabaja. Trabaja solamente en Instagram y supongo que en TikTok o alguna... Instagram, TikTok y Facebook, pero vamos, Instagram y TikTok. Perfecto. Pues ya sabéis, si os interesa el contenido de Javi Tercioviejo Sevilla, la verdad que Y está muy bien. un inciso, a todos los que podáis venir el 12 de octubre a Sevilla, el 12 de octubre hacemos un desfile Tercio Olivares, yo voy englobado también con Tercio de Granada y vamos a desfilar por Sevilla pues unos 50 recreadores aproximadamente y haremos una honra a la Ana Victoria y a todos los que hicieron grande esta historia tan maravillosa que tenemos. Y Pax, a ti gracias por tu espacio y nada, y ya son 3 añitos de coleguismo. Perfecto, pues Venga. a la audiencia, ya sabéis que si queréis contraargumentar algo de lo que se ha dicho aquí, pues os leemos en los comentarios. Estaremos además encantados de leerlo y de responder en la medida de lo posible. Y ya digo, pues nada más, Y chicos. disculpa por lo de Pedro de Valdivia, Pedro Alvarado, que me marcaba ahí No un... te preocupes, no te preocupes. A mí me un pasa fail. también, muchas veces me equivoco. En algún nombre me patina la lengua y nos equivocamos, es normal. Venga, Venga, chicos. pues un abrazo. Las crónicas de Pax Hispánica.